Colegas, un cordial saludo. Ministra y a su equipo, un cordial saludo. Muchas gracias por estar acá. Estamos trabajando y de verdad que de las regiones un poco más sentimos este tema del aislamiento. No me voy a detener, digamos, en el contexto, sino sobre todo en las proposiciones que creo pertinentes. Ustedes saben, yo vengo un año y medio diciendo en la comisión, presidente, que Boyacá tiene un gran problema de conectividad, no solo con el tema de internet, casi la mitad de Boyacá no tiene ni siquiera televisión pública y esto afecta a muchísimas cosas. Entonces, presidente, ministra, unas proposiciones, teniendo en cuenta que existe la necesidad de que toda la población cuente con información adecuada para adoptar las medidas necesarias para prevenir el contagio, se hace necesario que se pueda garantizar mientras dure este problema. Usted ya lo mencionó, pero yo creo que hay que, digamos, enfatizar un poco más y que la ciudadanía lo sepa. Un mínimo de internet, de telefonía y de mensajes de texto para todos los habitantes, fundamentalmente el estrato 1, 2 y 3. Y por qué no decirlo en, digamos, en los municipios más lejanos, Pisba y Paya, le hablo de Boyacá, por ejemplo, de esos dos que ni siquiera televisión pública tienen, nos toca hacer unos esfuerzos muchos mayores. Si allí, Dios no lo quiera, llega este virus, pues el problema va a ser multiplicado por 20 porque no solo no tienen la información, sino que además no tienen cómo comunicarse y este es un gran problema que yo sé que desde el ministerio lo podemos solucionar. Hemos venido trabajando, ministra, incluso con los gobiernos departamentales y municipales y sale una propuesta desde la Secretaría de TICS del departamento de Boyacá que me parece pertinente que la revisemos y le pidamos al ministerio se haga realidad. Proponen agilizar la implementación de la segunda fase del programa de subsidios Última Milla para Internet fijo en hogares de estrato 1 y 2, para que se beneficien cuanto antes, por ejemplo, en el caso de Boyacá, casi 5.000 hogares. También proponen desde la Secretaría el programa de zonas digitales urbanas y rurales que requiere agilizar el proceso de adjudicación e instalación de los 367 centros digitales en Boyacá. Yo creo que este problema no solo va a durar hasta que termine el confinamiento, sino, ministra, usted sabe que esto hasta que no haya una vacuna real, tendremos que seguir implementando mecanismos de divulgación de información y de teletrabajo, por supuesto, para que el país no se detenga. En el caso de las empresas a las que se le ha dificultado el paso a la virtualización, ministra, este es un tema muy importante que se lo quiero dejar sobre la mesa. Esta comisión ha trabajado muy duro eh, para proponerle al gobierno nacional que, por ejemplo, en el tema de acueducto y alcantarillado, los estratos 1 y 2 no solo no paguen, pero tenemos un grave problema. Hay gente que tiene la posibilidad de pagar para que estas empresas sigan funcionando y no se vayan a la quiebra después de este tema, pero lamentablemente muchas empresas, muchas pequeñas empresas de acueducto y alcantarillado de los municipios tienen un gran déficit tecnológico que no han podido solucionar. Para poner el caso de Boyacá y de mi ciudad Sogamoso, una ciudad de 130.000 habitantes, su empresa de servicios todavía no tiene automatizado el tema de pago en línea porque tiene una deficiencia digamos, en la adquisición y manejo. ¿Qué proponemos ahí? Que el ministerio saque una línea importante para apoyo a estas empresas estatales de lo regional para que avancemos rápido en la digitalización. En los pueblos que poseen líneas Wi-Fi gratis del gobierno y sus paquetes Mintic se podría ampliar a varios barrios, ministra. Es posible disponer de reglamentación para que las instituciones educativas que poseen una red interna de Internet puedan compartir señal con los barrios aledaños, ministra. Este es un gran tema que también nosotros lo hemos solicitado incluso a los municipios y departamentos, pero al final todo, digamos, lleva a que es el ministerio, digamos, un poco el que debe llevar aquí la batuta. Considerando el decreto 516 de 2020, estudiar la viabilidad de implementar en coordinación con el Ministerio de Educación, clases y contenidos escolares. Con esto, ya lo hablábamos con la ministra de Educación, aquí es muy importante que trabajen de la mano, pero no solo eso, sino que hay muchos muchachos de las veredas más alejadas, de los municipios más alejados,
que así quieran estudiar en sus casas, pues no tienen la posibilidad sencillamente porque primero no tienen conexión y segundo, si les llegara el material digital, pues tampoco tienen dónde verlo, ver cómo hay una posibilidad de en esta lograr que esas familias pues tengan acceso a un equipo y no solo a un equipo, sino también a toda una estrategia del Estado para que la educación no se detenga. Esto es un tema que se ha evidenciado mucho más ahora en esta crisis. A nosotros nos llegan, y estoy seguro que a todos mis colegas, miles de mensajes de familias diciendo, bueno, mi hijo está en la casa, quiere estudiar, pero primero no tiene el equipo y segundo no tiene el material. Y evidentemente tenemos que resolverlo junto con las alcaldías y municipios. Ministra, para regiones como Boyacá, donde se estima que la mayoría de la población no tiene acceso a internet fijo ni móvil, es fundamental la radio, ministra. Aquí nosotros, ustedes, yo no sé si se acuerdan de algo que se llamaba Radio Sutatensa. Bueno, pues Sutatensa es un pueblito de Boyacá y allá nació una gran, digamos, una gran estrategia hace muchas décadas de educar a través de la radio. Bueno, lamentablemente hoy después de más de 50 años nos toca volver a eso porque no hay televisión, porque no hay red de internet, pero la radio es un aliado estratégico, ministra, que no podemos dejar atrás, sobre todo para esas regiones más apartadas y poder utilizarla como una forma no solo de seguir impartiendo conocimiento a los muchachos que están en el colegio, sino también una gran estrategia pedagógica para combatir esta crisis de salud, pero también para que todos estemos trabajando de la mano, no solo para la crisis de salud que se nos presenta, sino económica. Por lo demás, ministra, a mí me faltó saber, por ejemplo, el tema de recursos, cuántos recursos adicionales, cómo están participando las grandes multinacionales como Claro, como Movistar. A mí se me ha quedado corto saber, por ejemplo, ellos con cuánto y cómo están apoyando esta gran crisis. Además que se acaban, pues en diciembre de ganar una gran licitación. Sí me gustaría que se supiera un poco más de fondo cómo vamos a trabajar en equipo con los operadores. Quienes más sufren este problema de salud, más que en las regiones, de verdad es en el campo donde no tienen ni idea, pero ni idea cómo afrontar esta crisis de salud, pero también cómo seguir llevando su cotidianidad y su vida para no generar problemas más internos que lo hablamos en otras sesiones que el presidente había tenido hacer, como por ejemplo los temas de maltrato intrafamiliar, etcétera, etcétera, etcétera. Presidente, muchas gracias. Por supuesto al equipo de la ministra, sin dejar de decir que pues uno puede hablar por meses si quiere, pero no necesariamente concreto y dándole respuesta a las preguntas. Yo también, ministra, con todo el respeto y el cariño, me voy muy angustiado porque evidentemente aquí hicieron unas preguntas concretas y fuimos supremamente ambiguos en las respuestas. A mí me quedó faltando con el tema de acceso a la red, el tema de tablets, el tema de terminales para las familias, sobre todo de estratos más bajos, el tema de conexión en la ruralidad, el tema de internet y datos para las familias más vulnerables, el tema de educación. Por ningún lado, ministra, le escuché hablar de coordinación con el Ministerio de Educación y cosas y temas concretos de los que hemos venido hablando por más de 3 semanas, el tema de los recursos que van a aportar las empresas privadas, el tema de los departamentos como Boyacá. Yo le decía, por ejemplo, en el informe que nos envían a la comisión, solo 3 municipios de 123 pues tuvieron acceso a beneficios en lo de la etapa 1 y 2, y solo fue Tunja, Sogamoso y Duitama, si no estoy mal, que son las ciudades que más acceso tiene y pues las más grandes, pero no hablamos de municipios, como le decía yo, que están más alejados y que tienen mucha más necesidad de conexión. Así que yo me voy un poco preocupado, presidente y colegas. Uno, y ustedes saben, yo lo he hecho casi siempre, uno reconoce cuando las cosas se hacen bien, pero aquí yo me voy sobre todo con temores y preocupaciones porque veo una desconexión total entre la velocidad en la que necesitamos trabajar y la velocidad con la que se está dando respuesta a las necesidades en este tiempo de crisis. A hoy, si uno sale a la calle o sale mañana, va a seguir viendo, como le decía María José,
muchas familias, presidente, que todavía están en la preocupación de qué van a hacer para que los niños puedan estudiar, no tienen acceso a nada, lo de las tablets, no sabemos todavía eso, no sé si es que estamos a la espera eh, pues de que algo mayor pase, pero yo me voy profundamente preocupado y pues evidentemente yo sí celebro que se pueda por fin empezar el Congreso y hacer el control riguroso que se requiere. Si en estos tiempos de crisis no somos capaces de asumir nuestras responsabilidades y sobre todo actuar a tiempo, pues va a ser peor el remedio que la enfermedad. Muchas gracias, presidente.